Buenas tardes a todos, bienvenidos al Seminario de Pensamiento Político del Club Tocqueville, que organizamos ya desde hace 3 años con la ayuda de la Fundación Konrad Adenauer. Como sabéis, este es un seminario, esta es una de las actividades frecuentes del Club Tocqueville, que es, según algunos, el punto de encuentro, el meeting point del constitucionalismo en Barcelona, pero ahora, haciendo la necesidad virtud, es el punto de encuentro de tanta gente. Sé que participáis algunos desde Chile, me habían dicho, y veo nombres que están también fuera de Barcelona. Esta es una de las ventajas del formato online. No quiero retrasarme más, daros simplemente la bienvenida, las gracias a la Fundación, como siempre, y simplemente para los que seáis nuevos, explicaros que este es un seminario de pensamiento, es decir, es una cosa seria, que la verdad da gusto encontrarse los viernes por la tarde a tanta gente dispuesta a escuchar y a pensar y a dialogar. A la vez, se trata de que sea accesible, de que responda a vuestras preguntas, con lo cual, después de que hable durante unos 35 o 40 minutos nuestro invitado de hoy, que ahora presentaré, Armando Cerolo, esperamos vuestras preguntas a través del chat. Daremos prioridad, como es natural, a los socios del club y también a aquellas preguntas que de modo más claro respondan a las inquietudes que pueden compartir todos los presentes y que estén también alineadas con la finalidad de este seminario y el nivel que viene teniendo. En fin, buenas tardes. Muchísimas gracias a Armando Cerolo por estar con nosotros. Armando es el presidente de la Fundación Conversación, pero sobre todo es profesor de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el CEU. Está interesado, pero no como amateur, sino como experto en la historia del pensamiento político, especialmente el liberalismo del siglo XIX, los totalitarismos del siglo XX, y dedicó su tesis doctoral precisamente al autor que estudiaremos hoy, Bertrand de Jouvenel, que, si me permitís el dato personal, es un autor que yo empecé a leer por sugerencia de Dalmacio Negro, que es uno de los maestros del profesor Cerolo, si no me equivoco, aunque tampoco hemos hablado mucho de amigos comunes todavía, ¿no? Y que es Bertrand de Jouvenel, quizá un autor que muchos no sonaría, aunque también algunos quizá hayáis oído hablar alguna vez, pero que, como explicará Armando, es interesantísimo, y su lectura directa os recomiendo porque es fascinante, ¿no? Libros como Sobre el poder o la soberanía pues realmente marcan, ¿no? Yo no tengo nada más que decir, más que dar las gracias otra vez a Armando y darte la palabra para que nos cuentes quién era Bertrand de Jouvenel, qué pensaba y por qué es relevante todavía hoy. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias a los amigos del Club Tocqueville por esta invitación, que la verdad me siento muy, muy honrado. Habéis conseguido que participar en el Club Tocqueville sea un honor y casi un podio, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por invitarme a subirme aquí con vosotros. Gracias también a todos los asistentes por asistir. Para mí es un gusto hablar de este autor al que quiero muchísimo y además creo que tiene relación con algunas cosas que nos pueden preocupar hoy. He planteado la exposición después de hablar con José María Castellá y ver un poco qué podría ser interesante y no relacionándolo para que no sea un estudio meramente erudito, ¿no? Es mi tesis doctoral, con lo cual podría torturarles con 1000 datos y con un trabajo académico casi de arqueología de las ideas, que creo que para este contexto no tendría ningún interés. Entonces, sin rebajar para nada el nivel, sí que he querido adaptarlo a una cuestión que es muy de actualidad, que es cuál es la oportunidad, cuál es la presencia del liberalismo hoy en día, qué respuestas puede tener el liberalismo hoy en día. Entonces, he preparado un itinerario que va explicando un poco la evolución del pensamiento de Bertrand de Jouvenel en diálogo con sus posiciones liberales. Por otro lado, también he establecido un paralelismo que no puede ser de otra manera por el contexto en el que estamos y por la grandísima afinidad que tenía Bertrand de Jouvenel con Alexis de Tocqueville. Son casi padre e hijo de ideas, de origen, de personalidad y de sensibilidad. Ambos tienen un pensamiento aristocratizante, también una parte moralizante, liberal, pero un liberalismo muy, muy propio, como pudieron escuchar los que tuvieron la suerte de asistir a la anterior sesión. Entonces hay unos paralelismos con la historia, hay unos paralelismos con un personaje que es Alexis de Tocqueville y también hay unas respuestas para nuestros días. Voy a compartir la pantalla,
a ver qué tal resultado da la presentación. Me dice que no me deja compartirla. ¿Me la has enviado por email? No. No. Si me la envías en un segundo, ricardocalleja@gmail.com, la cuelgo yo. Tendríamos que haber probado esto. Pero en fin, tú vete empezando mientras y yo la coloco enseguida. Vale, un momentito que no soy capaz de hacer dos cosas a la vez. La mando en un segundito, perdonen. ¿Me has dicho Ricardo Calleja? Sí, gmail.com. Ya puedes compartir. Vale, pues mejor así entonces. Gracias, Albert. Ahora. Muy bien. Vale, se ve, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vale. Perfecto. Bueno, pues como les decía, he preparado una revisión del Estado liberal según Bertrand de Jouvenel. Lo he dividido en tres partes. Uno, el periodo de entreguerras, un poco la biografía de Bertrand de Jouvenel, siguiendo su biografía, la posguerra, justo su pensamiento inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, y un pensamiento de madurez. ¿Por qué creo que esto es interesante? Porque nos permite ver tres enfoques distintos del liberalismo que siguen estando hoy presentes y que el propio Bertrand de Jouvenel encarnó. Hay un liberalismo que coincide entre el final de la Primera Guerra Mundial y el principio de la Segunda Guerra Mundial, que es una crítica compartida al exceso de un egoísmo por ciertas clases y el origen de la sociedad de masas y el efecto que esto puede tener en los movimientos colectivos. Quizás la pensadora que más eco se hace de esta rama liberal, o que por lo menos aquí consideramos liberal, es Hannah Arendt, como la relación que hay entre las masas y los grandes movimientos colectivistas. Jouvenel entra de fondo en esto por propia experiencia. Un segundo liberalismo, que es el de posguerra, que es el que coincidiría más con un liberalismo de corte económico y más antiestatalista, por su propia experiencia de la Segunda Guerra Mundial y una reacción inmediata contra los grandes movimientos totalitarios y el crecimiento del Estado. Y un tercer liberalismo que ya es de madurez, después de una experiencia de vida y después de una pacificación del continente europeo, que aporta más una cuestión más moral, más en la línea de Tocqueville, de Montesquieu, de Chateaubriand y de sus grandes pensadores y casi familiares en algún caso, que habla más de un liberalismo un poco más conservador. Entonces ahí entraríamos en la última rama del liberalismo, que es ese liberalismo que pide ser apellidado como conservador, liberalismo conservador. No es un conservador liberal, sino un liberal conservador, que ya entraremos en ello. Y luego aporta una idea muy nueva para su época, que es la ecología política. Entonces he decidido calificar ese liberalismo conservador como de ecología política. Bien, pues pasamos al principio de su nota biográfica. ¿Quién es Bertrand de Jouvenel y qué interés tiene? Es un personaje que es fascinante, no lo digo yo por ser un enamorado de él, sino porque tuvo una vida fascinante. Es ese tipo de personaje parecido a Antoine de Saint-Exupéry, desde luego como Tocqueville o como Chateaubriand, que son estos aristócratas libres, no son hombres de partido, no son hombres apegados a una idea, a una ideología radical, y en esa libertad Bertrand de Jouvenel se mueve. Es de una familia de las más rancias de Francia, uno de los apellidos más antiguos, los Ursinos, afincados en Córcega. Veraneaba de castillo en castillo, tuvo una educación en su infancia fascinante, se dedicó al boxeo, a los deportes. Su madre era una mujer muy bien posicionada en la alta sociedad francesa. Por sus salones pasaron todos los intelectuales, políticos de la época. Su padre fue un personaje muy importante, Henri de Jouvenel, cofundador de la Sociedad de Naciones,
embajador destacado, político importante, hombre cultísimo. Y en ese ambiente, en esa mezcla de esa aristocracia que todavía no había pasado por la rigidez de la burguesía, se cría, pues, como cuenta Chateaubriand también en sus memorias de ultratumba, casi en calzoncillos corriendo por los peñascos y los bosques, muy libre, y luego buceando, porque él era una persona curiosa, entre los libros de sus padres. Quizás leyó lecturas que no correspondían a su edad, quizás entró en ideas que eran complejas para su momento, pero en esa educación se formó. Solo muy tarde, casi con 15 años, empezó a tener una educación ya arreglada, como empiezan hoy nuestros hijos con 3 o 4 años. Configura un carácter, configura una libertad, una personalidad. Esto es lo que podía una persona que tuvo una institutriz y que se crió en un ambiente como el que les digo. Pronto entró en su vida política, porque ya en 1918 pudo ver cómo su padre en el Salón de los Espejos de Versalles participó en la firma del Tratado de Versalles, y él lo pudo ver. Dice que casi en primera línea, porque le enchufaron, como era el niño mimado, era casi la anécdota, pues casi en primera línea pudo ver la firma del Tratado de Versalles, y ahí inició su vida política, aunque él dice en sus memorias que su primer recuerdo político nace cuando a su tío Robert, al que él quería muchísimo, le trepanaron el cerebro por un disparo en la cabeza en la Primera Guerra Mundial. Y ahí se dio cuenta que la vida no era correr por los bosques y las rocas, y que había una parte dramática de vida y muerte, de amor y odio en las relaciones humanas. Un chavalín con 12 años y ya pudo ver este tipo de cosas y reflexionar sobre ellas. Pronto ya empezó con su actividad publicadora, tuvo muchísimo éxito, tanto como novelista, aunque no tanto como novelista, como pensador. Publicó libros ya con 20 años. Tuvo intuiciones, como tiene un libro que se llama Vers les États-Unis d'Europe, pues hacia los Estados Unidos de Europa, donde él piensa y reflexiona sobre la necesidad de una Europa unida. También reflexiona sobre la crisis de la sociedad de naciones y por qué. Y ya tiene sus primeras experiencias públicas. La Segunda Guerra Mundial para él es un cambio importantísimo por 2 razones. Primero, porque conoce a la que será su segunda mujer, Hélène de Jouvenel, también de una familia importante. Su padre fue un as de la aviación en la Primera Guerra Mundial. Conoce a Hélène y con ella se convierte. Es un factor poco conocido, pero Jouvenel es un converso tardío al catolicismo, y esto, pues, también en su pensamiento se notará, en su pensamiento de madurez. He puesto justo en esta nota biográfica, en la presentación, una noticia del País de 1983, donde habla de la muerte, del fallecimiento de Raymond Aron. Y como pueden leer, la muerte sorprendió a Raymond Aron cuando salió del Palacio de Justicia de París tras declarar en favor del economista francés Bertrand de Jouvenel. Lo he puesto no solo a título anecdótico, sino porque esta noticia es un resumen biográfico de lo que fue la vida de Jouvenel en Francia. Bertrand de Jouvenel participó en el Service de Renseignement, que son los servicios secretos franceses, fue espía de Francia, porque tenía un conocimiento del alemán alto, porque se movía en las altas esferas aristocráticas de la sociedad europea de antes de la guerra. Le fue muy fácil infiltrarse en las élites alemanas, entonces le pidieron que hiciese de espía. Entonces se hizo muy amigo de altos cargos nazis. Entonces, públicamente él tenía una imagen de colaboracionista en Francia y tenía una imagen de nazi en Alemania. Pero claro, para poder llevar a cabo su función, él tenía que mostrar esta imagen, pero no era verdad, él era un espía dentro de las filas alemanas. Esto, después de la Segunda Guerra Mundial, le costó un estigma, quedó totalmente estigmatizado, hasta el punto de que se hagan una idea que solo en 1968 pudo dar su primera clase en la Universidad de la Sorbona. Hasta entonces había dado clases en Cambridge, en Harvard, en Yale. Era un personaje conocido en Asia, pero en Francia no. En Francia era un personaje vetado. También porque es verdad que en Francia, después de la guerra, cierto sector de la izquierda tenía más o menos monopolizada el mundo intelectual. También Raymond Aron sufrió en sus carnes esta especie de censura, y eso que Raymond Aron era un personaje realmente conocido. Bueno, en 1983, Bertrand de Jouvenel inicia un juicio por difamación porque se le acusa de colaboracionista nazi. Entonces ya Bertrand de Jouvenel inicia un juicio y pide al jefe del espionaje alemán, del espionaje francés en Alemania, que testifique, a un general, y también le pide a su queridísimo e intimísimo amigo Raymond Aron que por favor testifique, porque como saben Raymond Aron era judío. Raymond Aron testifica
y nada más salir del tribunal cae desplomado en las escaleras del Palacio de Justicia y muere. Entonces, esto a Juvenal le marcó muchísimo. Dijo que quizás Raimon Aron pues bueno, había dado su último testimonio de generosidad y de compromiso, haciendo el último gesto por Juvenal. En cualquier caso, esto demuestra que Bertrand Juvenal tuvo una vida muy metida en la política, de alto nivel, y también poco o relativamente poco aceptado en su país, lo cual siempre le pesó muchísimo. Pese al éxito internacional, esto le pesó muchísimo. Bueno, pasamos a sus ideas. El periodo de entreguerras, 1918-1939, para Juvenal está muy marcado por el Tratado de Versalles, por el estallido de la Primera Guerra Mundial y por la reacción de las élites. Es todavía un Juvenal joven, es todavía un Juvenal combativo, que está preocupado por el auge de los movimientos de masas. Él empieza a ver que los jóvenes, sin gran criterio, se empiezan a dejar seducir por cierto calor comunitario. Entonces, él se pregunta por qué. Y más o menos esboza su línea de pensamiento en esta primera época como en dos centros. Uno más sociológico, Juvenal es un gran sociólogo, igual que Tocqueville, igual que Raimon Aron, y observa que el cambio de vida del campo a la ciudad configura un tipo de hombre desarrapado, un tipo de hombre miserable, que ha sido como arrancado de sus raíces, de sus modos de vida tradicionales, de sus costumbres, de un calor comunitario, de un abrigo de la familia, de un abrigo de lo que se llaman las sociedades intermedias, de lo que es una sociedad orgánica. Puede ser las organizaciones laborales, la iglesia, la familia, el pueblo. Y él ve que todas esas grandes masas de campesinos, humildes pero campesinos, pasan a la ciudad para dejar de ser campesinos y empezar a ser proletarios. Esto lo podemos ver en las novelas de Dickens, por ejemplo, o en Balzac, el conservador Balzac, ¿no? Como habla del surgimiento de un nuevo tipo humano. Entonces Juvenal aquí, en su primera época, en su primera edad, se pregunta por qué estos jóvenes se lanzan en masa a movimientos colectivistas, ya sean comunistas, ya sean fascistas, ya sean nacionalsocialistas. Y él dice que los partidos políticos ofrecen un calor, ofrecen una seguridad, ofrecen un sentimiento comunitario y sobre todo un sentimiento de pertenencia que la sociedad individualista es incapaz de ofrecer. No lo dice como elogio de los partidos, no se me malinterprete ni a mí ni por supuesto a Juvenal. Juvenal está diciendo que ante la carencia de una política que empieza a entender al individuo como una pieza de un engranaje, y aquí hay una crítica radical contra el tecnicismo y contra el industrialismo, que empieza a ver que el trabajador es simplemente un peón en una gran máquina. Y aquí Juvenal abraza las críticas. El término a mí no me gusta nada, pero por entendernos, las críticas anticapitalistas. ¿No? Esto entre comillas, ¿vale? Simplemente por entender lo que se dice en el mass media, ¿vale? Lo que la gente corriente está diciendo, que como el liberalismo y el capitalismo hacen una extraña confluencia, pues quizás Juvenal en esta época abraza eso. Entonces, en esta época Juvenal tiene una parte socializante, ¿vale? Y es verdad, una parte socializante que además no abandonará nunca. Su periodo de madurez luego la redondeará, pero nunca abandonará esta preocupación. Tuvo una frase famosa que decía Versalles para el pueblo. No quería decir que el pueblo asaltase Versalles, sino que la vida buena no fuese exclusiva de unos cuantos. Entonces, la preocupación por la vida buena está desde su más tierna juventud. Entonces, en este sentido, y como decía, podemos asociarlo primero con Hannah Arendt, como Hannah Arendt dice que los totalitarismos nacen de los individualismos. Entonces, primero el individualismo y luego el colectivismo. No son los colectivismos los que provocan el individualismo, sino que es el individualismo el que lleva al colectivismo. Es una experiencia que él realiza y ve que hay una burguesía, cito aquí algunas frases que también nos sirven para ver el itinerario intelectual. Perdón, porque me tapa las pantallitas, las citas. Ahora. Hay una crítica al individualismo y él ve que este individualismo lleva a los totalitarismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cito libros de 1928, 1930, 1938 y 1941 para que también vean su perfil intelectual y cómo es una preocupación
constante, ¿no? Entonces, ¿qué entiende él por burguesía? Él por burgués entiende lo que clásicamente se ha dicho del idiotés, del idiota, ¿no? El que no tiene sentido de lo común. Entonces, él en esta línea comparte el pensamiento con su gran maestro, que es Alexis de Tocqueville. En el antiguo régimen y la revolución, más que en la democracia en América, como pudieron ver el otro día, Tocqueville dice que el absolutismo, al privar a los hombres de la participación en lo público, al eliminar todas esas sociedades intermedias y monopolizarlas el poder, lo que genera es una clase especialmente proclive para la revolución. Entonces, Tocqueville dice que no hubiese habido revolución francesa si antes no hubiese absolutismo y si antes el hombre no hubiese sido despojado de la conciencia de lo común. Esta idea aquí, esta idea que está en Hannah Arendt, es una de las ideas nucleares de Juvenel. O participamos de lo común, o tenemos un sentimiento comunitario, o somos carne de cañón para los totalitarismos. Por eso digo que el individualismo al final acaba siendo causa del colectivismo, y por eso Juvenel hace una crítica feroz al burgués entendido como una persona preocupada solo por su pequeña esfera de conciencia y desentendido del mundo. No lo entendamos como una persona que tiene un trabajo, que lleva una empresa, o sea, no es una caricatura de la chistera y el puro y Rockefeller. Juvenel no es tan simple, es más una línea en el sentido de Tocqueville o de Sombart, ¿vale? de un personaje que se entiende de lo público para entenderla de un modo más puramente utilitario. Por ejemplo, en la economía dirigida, dice, las luchas de clases nos han acostumbrado a no ver la manera de beneficiar a una sin empobrecer a la otra. Entonces, aquí Juvenel entiende que las clases, que la sociedad es un tejido complejo, un tejido moral complejo, que debe estar unido más allá de las luchas marxistas. También habla de Smith, ¿vale? entre los de arriba, los de abajo, lo económico y lo productivo. También habla de unos Estados Unidos de Europa, como ven ahí la cita, y en el despertar de Europa habla de la importancia de la sociedad orgánica. La familia, las asociaciones de trabajadores, las dinastías, la Iglesia, son las instituciones contra las que nuestros dirigentes han dirigido sus golpes desde hace un siglo y medio. Es exactamente lo que dice Tocqueville. O sea, si destruimos aquello que mantiene unido el tejido social, luego no nos podemos quejar de que los individuos se arrojen en masa a grandes movimientos destructivos. Si llevamos un siglo y medio destruyendo los tejidos sociales, luego no nos quejemos. Por eso dice, el auge de la burguesía es también la víspera de su caída. Después de siglos luchando por las libertades burguesas, se dan cuenta, como decía Tocqueville, que una vez que se pierde la libertad política, todas las demás caen como un dominó. La libertad política, que es la menos visible, es la que sostiene todas las demás. Si el hombre pierde la conciencia de mundo, si el hombre pierde el vínculo que hay entre persona y mundo, el hombre pierde el mundo y se pierde a sí mismo. Esta cita es de Romano Guardini y una cita con la que Bertrand de Juvenel estaría perfectamente de acuerdo. Entonces, este es un poco el corazón de sus ideas primigenias. Ya hay una crítica al tecnicismo, a la sociedad tecnocrática, hay una crítica a la sociedad industrializada y hay una crítica al economicismo. Y por otro lado ya apunta a una sociedad moral y a la necesidad de pertenencia a grupos sólidos y estables que den un sentimiento de pertenencia al individuo. Estas ideas son las primigenias, unas ideas de juventud que flirtean a veces con el socialismo, que otras veces flirtean con el nacionalsocialismo, otras con el fascismo. Hay elementos comunes, no lo podemos negar, ¿vale? Porque, bueno, en fin, eso es un conjunto de ideas que están ahí en el joven Juvenel. Pasamos a la siguiente fase, que es una... perdonen que muevo la camarita. La época de posguerra está marcada por su participación. Juvenel escapa por las montañas de puro milagro, ¿vale? Le persiguen los alemanes que le han descubierto, tiene que huir a través de las montañas a Suiza, salva la vida de milagro junto con su mujer porque es refugiado en un monasterio de las montañas y ahí él escribe El poder. Es uno de sus libros más conocidos. Yo creo, esto es una opinión personal mía, no es su libro más querido, pero es su libro más conocido, El poder. Historia natural de su crecimiento. Es la idea de cómo el poder tiende a crecer necesariamente. En este libro elabora sus tesis más antiestatalistas. Entonces esto nos sirve para catalogar un segundo tipo de liberalismo que también está vigente hoy en día,
Es un liberalismo que lucha por el crecimiento desmesurado del poder. Es un liberalismo que lucha contra el intervencionismo. Es un liberalismo que lucha por las libertades individuales. Bueno, pues Juvenal abraza este liberalismo y escribe una de sus grandes obras, que es sobre el poder. ¿Cuál es la tesis del poder? Que el poder tiende a crecer necesariamente, con lo cual hay que hacer algo para limitarlo. Si no se hace nada, el poder va a crecer. Por ejemplo, cuenta cómo la guerra, partiendo de una tesis que aprende de Lenin, que la guerra es una causa que conduce, una causa catalizadora que conduce al crecimiento del poder. ¿Por qué? Porque si tú sientes la amenaza del vecino, para defenderte del vecino tienes que igualar sus medios de defensa y aumentarlos un poco. Si no, la defensa no va a ser eficaz. Por tanto, aquí concurre el sentimiento de miedo y, por otro lado, la fuerza bruta. Juvenal dice, esto concurre para el crecimiento del poder. Por tanto, el poder, como ya estableció Hobbes, del cual Juvenal escribió y conocía muy bien, Hobbes dice, yo soy hijo del miedo, el Leviatán es hijo del miedo. Si sentimos el miedo, el poder se alimenta. Bueno, o sea, el poder se nutre de esos sentimientos viscerales, de esos sentimientos del bajo vientre. La guerra concurre a ello, entonces si yo siento la amenaza del vecino, tengo que igualar la amenaza del vecino y amenazarle de la misma manera, y entramos en un círculo vicioso. Esta tesis, además, como les decía, la aprende de Lenin. Por otro lado, al crecimiento del poder desmesurado concurre un individuo que se siente solo. ¿Por qué? Porque el individuo es un ser que desea siempre, por naturaleza, y esto los escoceses lo explicaron muy bien, siempre desea algo más. El hombre es un ser deseoso, de lo bueno y de lo malo, es un ser que es insaciable, no es como los animales. Entonces, la necesidad que tiene el hombre de futuro, de salvación, de sentido religioso, de esperanza, de compañía, de amistad, de consuelo, el hombre lo va a buscar sí o sí. ¿Qué es lo que sucede? Que si las organizaciones naturales e históricas que ofrecen esta compañía, que ofrecen este abrigo, que ofrecen este calor, no lo ofrecen, alguien lo tiene que ofrecer. Y el Estado, dice Juvenal, siempre va a ocupar el vacío que dejen las organizaciones sociales. Es decir, Juvenal está en este momento muy condicionado por la división entre Estado y sociedad. Es una división típica del liberalismo clásico, Estado y sociedad, y la concurrencia entre ambas. La tesis de Juvenal en la línea de Tocqueville en la democracia en América es que cuanto más espacio deja libre la sociedad, cuanto más débil es la sociedad, cuanto menos ocupa la sociedad, más ocupa el Estado. Entonces, el Estado es como un globo que va creciendo dentro de un espacio vacío y se va inflando según va encontrando más espacio. Y aquí hace una crítica directa al estado de bienestar, ¿no? Al eslogan del estado de bienestar, de la cuna a la tumba. Cuando el Estado dice no te preocupes, yo me ocuparé de ti, el individuo se relaja y deja un poco de espacio. Y ven la analogía con una rapaz, con un pájaro. Dice, si todos somos pollitos y lo que hacemos es piar porque estamos indefensos y necesitamos que nos alimenten, mamá pollito va a volar, va a coger un gusanito, lo va a partir en trozos, lo va a regurgitar y nos lo va a poner en el pico y nos va a dar de comer. ¿Qué sucede? Que si mamá pollo no hace que los pollitos vuelen del nido y no fortalezcan las alas y no se arriesga a que se caigan del nido y no les educa para ser libres, si mamá pollito no educa en la libertad, los pollitos van a seguir creciendo en el nido, les van a salir plumas más gordas, cada vez van a tener que comer más y mamá pollo no va a dar abasto. Entonces mamá pollo solo va a tener una opción, que es desarrollar unas garras más gordas, un pico más gordo y un tamaño más grande para poder conseguir más comida, porque los pollitos cada vez reclaman más comida. Y entramos en el segundo círculo vicioso. Cuanto más infantil es el individuo, más poderoso es el Estado, porque va a ser el individuo el que le pida al Estado que sea más grande. No va a ser el Estado el que crezca, sino que va a ser el individuo el que le diga, ya no solo quiero que me traigas gusanitos pequeñitos, es que ahora ya quiero que me traigas conejos. Pero claro, la rapaz para cazar un conejo pues ya necesita unas alas, una envergadura y necesita unas garras. Bueno, Juvenal no es tan infantil con las imágenes, ¿vale? Para explicar todo un pensamiento elaborado que al final, exactamente igual que Tocqueville en la democracia en América, dice que si el individuo es infantil, que si el individuo no ama la libertad, si el individuo, y esto es una cuestión elemental de Juvenal, si el individuo ama más la libertad, ama más la seguridad que la libertad,
el individuo lo que va a hacer es provocar el crecimiento de un Estado cada vez más grande. Por tanto, como ven, y por eso les decía que tiene un pensamiento aristocratizante y a la vez moralizante, es por esta razón. Porque primero, él en el poder habla de la importancia de la virtud, exactamente igual que el pensamiento ilustrado entre los que está Tocqueville, la importancia de la virtud y del crecimiento y de la educación en las virtudes, es decir, en la fortaleza moral, y por otro lado, en la importancia de la libertad. Entonces dice, a sociedades securitarias le corresponden estados totales, sociedades libertarias le corresponden estados pequeños. De nuevo, la pugna entre sociedad y Estado, libertad y seguridad, que es el esquema básico que no solo está en Juvenal, sino en esta familia de liberalismo a la que él también pertenece. Bien. Segundo, Juvenal es economista, entre otras cosas, además de biólogo y otra serie de cosas, Juvenal es economista. Entonces, segundo argumento de esta época importante. Perdónenme porque he hecho un dibujo y no es muy bueno, pero espero que sirva, ¿vale? Es un poco infantil, me mataría si me voy a hacerlo así. Discúlpeme, pero creo que va a ayudar. Él escribe un libro que es muy significativo de esta época. Es un libro que es La ética de la redistribución, que nace de una conferencia que da en Inglaterra, o sea, que primero se publica en inglés. Es la época en la que él, junto con Hayek, von Mises y otros liberales, funda, porque él es cofundador de la Mont Pelerin Society. Él es cofundador de esta sociedad que, como saben, es una sociedad de corte liberal. Es un liberalismo clásico, de corte más económico. Juvenal es un gran economista, dedicó toda su vida a la economía y en este libro hace un desarrollo económico del problema de la redistribución de la renta y del crecimiento del poder. Van a ver que es en una línea clarísimamente liberal. ¿Cuál es su tesis? Tenemos el dibujo de la izquierda y Juvenal dice, hay un problema que introduce el socialismo clásico, que es condenar la pobreza. Desde el momento en el que se condena la pobreza, es decir, que la pobreza es inmoral, hay que poner todos los medios para solventarla. Y se produce la otra condena, que es la condenación de la riqueza. Se entiende que hay un mal moral, que es un mal absoluto, que es la pobreza, por tanto se moraliza la pobreza y se culpabiliza de la pobreza. La pobreza ya no es, como podían entender los antiguos, un mal necesario o un mal inevitable que hay que intentar hacer lo que se pueda a través de la solidaridad, sino que es una cuestión moral. Se culpabiliza a la propiedad. La culpa de la pobreza la tiene la propiedad, la culpa de la desigualdad la tiene la propiedad. Juvenal conoce de maravilla a Rousseau. De hecho, a mi juicio, tiene el mejor ensayo sobre el contrato social de Rousseau. Para mí, el mejor ensayo, la mejor crítica. Y cuando digo crítica es análisis, porque dice lo bueno y lo malo de Rousseau, y les invito a leerlo, es de Bertrand de Juvenal. Y él dice, al moralizar la propiedad, al criminalizar la propiedad, se establece el gráfico A. Se dice, hay un B minúscula, que es el suelo, por debajo del cual es inadmisible que nadie esté. Podríamos decir, es inadmisible que nadie en nuestro estado muera de hambre. Es inadmisible. O sea, no puede pasar. Da igual que tenga la culpa, que sea una... Da igual. Es inadmisible. Por otro lado dice, por encima de A minúscula, ese segmento A minúscula, A mayúscula, también es intolerable. Porque es un uso de la riqueza que es egoísta. Por ejemplo, una persona que coge caviar y lo tira por la ventana. Dice, esto es inadmisible, esto ya es la abundancia. No se está usando bien el dinero, para esto no es. Entonces él dice, si seguimos este razonamiento, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué nos encontramos? Primero, con que el segmento A mayúscula es infinitamente más pequeño que el segmento B minúscula, B mayúscula. Es decir, que toda la sobreabundancia del mundo, es decir, todos los yates que superen los 25 metros de eslora, son insuficientes si los vendiésemos para pagar a todos los muertos de hambre que hay en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el primero, para Juvenal, en esta época, el segmento B minúscula, B mayúscula, es demasiado grande como para poder pagarlo con el exceso. ¿Cuál es la consecuencia? Que A minúscula hay que bajarla, hay que quitar más riqueza y hay que bajar el techo de la riqueza. Hay que entender que ya no solo es cuestión de yates de más de 25 metros de eslora y de tirar caviar por la ventana, sino que a lo mejor una segunda residencia, a lo mejor un segundo coche,
a lo mejor comer en restaurantes, hay que tributarlo con un IVA grande, hay que penalizarlo. Entonces ya se entiende que es inmoral y que por tanto hay que criminalizarlo y que el Estado es legítimo para penalizarlo. ¿Qué es lo que sucede? Que primero, dice Juvenel, ¿quién es el encargado de decir que es moral y que es inmoral? Segundo, ¿quién es el encargado de decir cuál es mi aprovechamiento de los bienes que yo tengo? Por ejemplo, ¿cómo cuantificas el tiempo que yo paso leyendo un libro? ¿Cómo lo cuantificas? ¿O cuánto cuantificas lo que yo disfruto con el primer trozo de pan o con el quinto trozo de pan? ¿Quién es el encargado de decir que a partir del cuarto trozo de pan no disfruto? A lo mejor con el pan sí, porque te tomas 10 y vomitas. Pero ¿cómo al final, dónde estableces ese límite moral al uso de la propiedad? Y Juvenel, y pasamos al segundo gráfico, dice, al final se da la siguiente paradoja, que estimamos, primero, que el suelo cada vez está más alto, porque el problema no es solo que la gente se muera de hambre, sino que, ¿y por qué no tiene acceso a la cultura? ¿Por qué no tiene acceso a la universidad? ¿Por qué no tiene acceso a una sanidad mejor? ¿Por qué no tiene acceso a comprarse ropa mejor? ¿Por qué no tiene acceso a tener unas vacaciones? ¿Por qué no tiene acceso a leer poesía? Y entonces vemos que la parte verde, que es la del suelo, que es la de la necesidad, cada vez sube más. Y por otro lado, decimos, pero es que para pagar la parte verde, la parte roja tiene que ser cada vez más grande. Y entonces cada vez criminalizamos más la libertad individual para determinar en qué empleamos nuestros recursos. Y entonces Juvenel dice que con el Estado, con la redistribución se da una paradoja. Volvemos a la transparencia anterior. Y dice, y entonces resulta que la redistribución estatalista no es tanto una redistribución del rico al pobre, cuanto una redistribución del poder del individuo al Estado. Es decir, que al final nos encontramos con la paradoja de la redistribución, que es que no se trata tanto de eliminar la pobreza de lo verde que tenemos en el primer gráfico, sino que al final las libertades individuales pasan a ser controladas por el Estado y ya el individuo no es el que tiene la iniciativa cultural, ya el individuo no es el que tiene la iniciativa social, ya el individuo no es el que tiene la iniciativa de caridad, sino es el que es educativos, pseudo-religiosos y de todo tipo. Entonces, al final, la redistribución estatalista nos convierte en clientes del Estado. El Estado nos quita, dice Juvenel, el Estado nos quita nuestros bienes materiales y nos los devuelve en forma de servicios. Entonces, no entro a valorar este pensamiento, pero es una idea típicamente de esta época de Juvenel. Espero estar siendo meridianamente claro, si no luego me preguntan. Y pasamos a la época de la madurez. La época de la madurez de Juvenel es una síntesis. Entonces, no me gustaría hacer un planteamiento maniqueo de Juvenel diciendo primero fue socialista, luego fue liberal y entonces luego la síntesis. ¿Por qué no es así? Juvenel va sumando estratos en base a la experiencia, va corrigiendo algunas cosas, pero sobre todo es un pensamiento que suma estratos. Su época de madurez abarca libros como La soberanía, La política pura, La civilización de la potencia, que son obras complejas, son obras muy de fondo, son obras que abarcan muchísimos temas y he sudado muchísimo para llegar a una síntesis. Entonces, al final, entiendan la simplificación que he hecho, sobre todo con la intención que les decía al principio, por decir, si hoy en día hablamos de liberalismo, si hoy en día hablamos de una revisión del liberalismo, ¿qué nos puede aportar Juvenel? ¿Qué tiene de interesante Juvenel a la revisión de las ideas hoy? Y he elegido dos. Una, la idea de que el liberalismo también es una concepción moral, y ahora explico a qué se refiere el con moral, porque Juvenel no es un moralizante, pero sí que es un moralista. Entonces veremos cuál es la diferencia en estos términos. Por tanto, una idea, estar juntos supone un componente moral, no es simplemente mi libertad termina donde la tuya empieza, sino que las libertades también coinciden y confluyen en la construcción de lo común. Primera idea de Juvenel, que es importante. Y segunda, que es muy original para su época, ten en cuenta que estamos hablando de los años 70, principios de los años 70 ya tiene un artículo que luego será publicado en Azcadí, donde él ya habla de ecología política. Entonces, en los años 60 es uno de los pocos dentro del ambiente liberal, conservador, de derechas, católico, aristócrata y las etiquetas que queramos ponerle, que habla de ecología. Entonces, la ecología, Juvenel dice que no es una cuestión de izquierdas o derechas, que es una cuestión de lo común, de cuidar lo común. Por tanto, he elegido dos cosas que me parece que pueden aportar un apellido al liberalismo actual, que es el liberalismo conservador. Entonces, a la hora de catalogar las ideas,
Decimos, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre liberalismo y liberalismo conservador? Pues aporto con Juvenel 2 criterios. No son exhaustivos, no agotan la cuestión, son 2 ideas. La primera, el bien común es una moral compartida. Juvenel, con algo que aprendió después de la Primera Guerra Mundial y del estallido de la Segunda Guerra Mundial por cuestiones individualistas, como, insisto, señalaba Hannah Arendt, dice, cuando el individuo es arrojado a la soledad, el individuo se abandona también a cualquier tipo de sometimiento, a cualquier tipo de despotismo. Por tanto, él dice, La soberanía es el libro quizás más potente de Juvenel, más redondo es La soberanía. También difícil de leer, pero el más potente, por si alguien quiere aventurarse en Juvenel. Dice, el bien común tiene que ver más con la generación y conservación de las condiciones de la vida en común que con la consecución de un fin. ¿Qué es lo que quiere decir Juvenel? Que el político tiene la obligación de crear las condiciones necesarias para que estemos juntos. El político tiene la obligación de defender y generar la concordia. El político, y hace una distinción entre nomocracia y telocracia. Él dice, el político no es tanto el que nos lleva a un fin. La palabra fin y guía en su época tiene una connotación negativa. Führer, Duce, el que guía, ¿no? Y dice, cuidado con estos iluminados que nos guían y que saben más que nadie. La política tiene mucho más que ver con el cumplimiento de las normas, unas normas comunes reconocidas por todos que generan un Estado y un tejido común. Luego hace una crítica también, y esto aporta algo al liberalismo conservador, en la línea de Michael Oakeshott, que es otro al que yo consideraría un liberal conservador, que habla del mito de la solución. Y dice, pretender que los problemas políticos son de la misma naturaleza que aquellos que nos ponían en clase, o sobre los que se interrogan los geómetras, es optimista, en la medida en que esto conduce a deducir que hay una respuesta justa a todo problema. Entonces, cuidado cuando la política se convierte en la solución clara de problemas. Él dice, los problemas políticos se reglamentan, los problemas políticos se conducen, pero no se solucionan. Hay una tensión que es buena. Juvenel podría poner el ejemplo de que es buena la confluencia de 2 partidos políticos y que es bueno el sistema democrático en el sentido de que gobierno y oposición son parte del gobierno. Es decir, la oposición es parte del gobierno. La solución política no es eliminar la oposición, es que juntos confluyan desde distintas ideas y que nosotros seamos capaces de generar el clima necesario para ellos. Y por tanto, la mejora de un patrimonio social, que es importante en él, pero lo que lo hace un liberal conservador en esta época es que para él el hombre no es solo un ser que se defiende de las agresiones del entorno, sino que es un hombre que participa de la construcción del entorno. Es un hombre que participa de la construcción de la ciudad común, ¿no? Como diría Ratzinger. El hombre construye el bien común, el hombre participa del bien común. Y pasamos a una de mis ideas, y perdonen que hable en primera persona, más queridas de Juvenel. Juvenel toma conciencia de la importancia del mundo en el que vivimos. Les recomiendo un librito que sí es fácil de leer, que es delicioso, que es La civilización de la potencia. Es una maravilla de libro, es su último libro de fondo, es el conjunto de una serie de notas que tomó en sus cuadernos, yo lo pude ver en los archivos de la Biblioteca Nacional Francesa, fue tomando notas porque su padre le dio un consejo, dijo, cuando toma ideas ahora que eres joven y no tienes tiempo, porque cuando tengas tiempo no tendrás ideas. Le hizo caso, cuando fue mayor y tuvo tiempo y ya se había quedado sin ideas, volvió a sus libros de juventud y lo puso en este librito, donde critica la sociedad tecnocrática, donde critica la sociedad consumista, donde critica el economicisto y donde critica el crecimiento desmesurado de la economía y la agresión al medio. Y él dice, ¿por qué no cuidamos el paisaje? ¿Por qué no cuidamos el medio? Dice, y fíjense de qué manera más bonita lo dice. Comprendo que se hayan tomado infinitas precauciones para proteger la Gioconda de todo atentado, a fin de que las generaciones futuras puedan admirarla en un museo. Pero no es más importante aún que las generaciones futuras puedan disfrutar, no en un día de visita, sino en su vida cotidiana, de la belleza del paisaje, aportaciones que cada generación ha ido haciendo. ¿No está necesitando Francia y Europa toda una política patrimonial que tenga como finalidad el cuidado del territorio, mosaico de paisajes humanos? Él dice, el hombre crece y se desarrolla en un medio estructurado. Esto es lo que le hace conservador. Nosotros venimos a un mundo que ya nos preexiste. La obligación que tenemos las generaciones es prestar el patrimonio de las generaciones futuras, porque un hombre crece y su conciencia se desarrolla en el entorno y en el ambiente que crece. Los clásicos lo llamaban ethos, los ilustrados lo llamaban
mœurs, los mores, y nosotros lo llamamos la costumbre o el medio social estructurado. En cualquier caso, Jouvenel es consciente de que no somos gónadas, no somos elementos aislados que nos hacemos a nosotros mismos. La personalidad y el individuo crece en un entorno estructurado al que le debemos la vida en todos los sentidos, no solo la primera leche o la primera comida, sino también las primeras palabras y también la conciencia de mundo en el que crecemos y al que estamos llamados a aportar. Y concluyo, y muchísimas gracias por su atención, con una idea que me parece que resume bastante bien lo que podría ser un liberalismo conservador de Jouvenel. Leo una cita que está en el libro que les mencionaba, que es el liberalismo de Desvant. Jouvenel hizo un viaje por todo Estados Unidos en 1931, exactamente 100 años después del viaje de Tocqueville, lo cual también tiene un carácter gráfico, y él se dio cuenta que en Estados Unidos hacían una cosa que se llama el garage sale. Si alguno de ustedes ha viajado por Estados Unidos habrán visto que todas las familias van acumulando cosas, bueno, todas no, pero muchas, y llegado un momento, yo por lo menos estuve en el Midwest y era una tradición allí, y de repente sacaban, pues como ven en la foto, todos los trastos y montaban un mercadillo. Y dice Jouvenel, y con esto concluyo, y es una imagen, no es una idea, es una imagen de lo que podría ser un liberalismo conservador. Dice Jouvenel: yo tuve muy vivo un sentimiento de contraste entre culturas cuando, pronto hará medio siglo, en aquel viaje que hizo, fui testigo del ardor, del entusiasmo que una estudiante americana ponía en destruir el mayor número posible de trastos. Alguno estará pensando en Marie Kondo, ¿no? En destruir el mayor número posible de trastos. Y como esta escena se situaba en Europa, era como la entrada en nuestro continente de una actitud que nos era extraña, porque nosotros pertenecemos a una cultura de desván. Nosotros sentimos, o sentíamos, se lamenta, repugnancia por destruir. El origen de esta repugnancia no es de tipo utilitario. Sería malentender este sentimiento suponer que procede de una vaga motivación económica. Su origen es un respeto al objeto. Cuando yo era niño me regañaban si malgastaba el pan, y seguramente no era causa de su coste monetario. Quiero creer que esta recomendación era un homenaje al don de la tierra y al fruto del trabajo. Entonces, la palabra conservador viene de conservar y por eso sugiero un adjetivo, un calificativo al liberalismo, que es un liberalismo de desván, de conservar. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por escucharme. Siempre es un gusto hablar de Jouvenel y siempre es un honor estar aquí con vosotros en Tocqueville. Muchísimas gracias, Armando. Podéis ir, los que tengáis alguna pregunta, podéis ir haciéndola a través del chat. Yo tenía una primera pregunta mientras van entrando cuestiones por parte del público, que es muy concreta, pero también para enlazar esta sesión con la siguiente que tendremos el 13 de noviembre con Juan Torras, que será precisamente sobre von Mises, ¿no? Tú has señalado que él fue uno de los fundadores de la Mount Pelerin Society y que al menos en esa época pues había una sintonía muy clara, ¿no? Con los pensadores de la escuela austríaca, etc. ¿Qué pasa desde el punto de vista de las ideas, pero también desde el punto de vista personal? Porque hay un momento en el que abandona la Mount Pelerin Society, si no me equivoco. Bueno, creo que si puedes abundar un poco en esto, ya podemos también entender el próximo día mejor los perfiles del liberalismo a la von Mises, ¿no? Comparando con un liberalismo más conservador como el del último Jouvenel, perdón. Te agradezco la pregunta, Ricardo, porque no había entrado en este tema y es un tema muy importante para Jouvenel. Lo primero, para no partir de la ruptura, porque él rompió, no se fue, él rompió con la Mount Pelerin Society y escribió bastante sobre este tema. Lo primero, él dice de una forma muy clara que los liberales antiestatalistas y los liberales conservadores son compañeros de camino. Hay mucho que construir juntos. ¿Por qué? Porque para Jouvenel toda acción superestatalista, o sea, todo exceso de intervención y todo deterioro de la iniciativa social siempre va a provocar más estatalismo y, en su caso, totalitarismo. Por tanto, él no es que rompa contra la intervención del Estado, contra la crítica a la intervención del Estado, y no es que rompa con Mises y con Hayek. De hecho, la amistad con Hayek la conservó. Eran muy amigos, Hayek y Jouvenel. ¿Qué es lo que dice Jouvenel? Que los medios, comparte un poco con Oakeshott, con Michael Oakeshott,
la crítica, y también con Raymond Aron, la crítica a Hayek y lo que supone Hayek. Insisto, porque es importante partir de los puntos en común. No rompe con todo Hayek, no rompe con Camino de servidumbre de Hayek. Él está de acuerdo, Raymond Aron también está de acuerdo en la crítica al socialismo de la época, el intervencionismo. O sea, que no se malinterprete la idea, es ir un poquito más allá en tu pregunta, ¿no, Ricardo? Que es, vale, entonces, ¿cómo conseguimos que el individuo recupere la libertad y cómo conseguimos que el individuo vuelva a ser partícipe? Y dice Juvenel, no basta con levantar el pie del césped para que aquello que ha quedado muerto porque no le daba el sol vuelva a crecer. Hay que hacer algo. Entonces, la vida en común hay que removerla, hay que proporcionar. Entonces, él dice, hay ciertas tesis de un liberalismo individualista que conciben al hombre como un ser misógino, como si hubiese nacido solo, de una forma espontánea, en un claro del bosque bajo la luna. Dice, vamos a ver, es que el individuo no nace así, nace en un medio estructurado, en un medio familiar, en un medio social, que no solo hay que proteger, sino que es que hay que crear. Y habrá momentos en los que el propio Estado tendrá que fomentarlos y tendrá que hacerlos. O sea, por ejemplo, no es un problema para Juvenel que el Estado en algunos momentos tenga que contribuir a la promoción y creación de cultura. Para él no es un problema esto. No dice, si nadie lo hace, que no lo haga nadie. Juvenel diría, no es así. También el Estado tiene que promover con sus normas la creación de medios estructurados y organizados. Y, por ejemplo, lo último que hemos leído sobre la ecología política, él dice que tiene que haber políticas públicas de ecología. No basta solo con limitar la acción de los particulares. Él dice, el Estado tiene que ser consciente de que hay que fomentar y hay que crear políticas. Entonces, un poco como Michael Oakeshott decía de Hayek que su política era una política de libro. Decía, está muy bien, es muy teórica, pero al final le falta como la parte carnal y la parte no racionalista. Entonces, no hay una solución final clara. Entonces, simplemente decir que él no comparte las tesis o las posturas individualistas y sí que comparte todo lo demás. Muchas gracias, Armando. Creo que ha quedado claro. Hay otra pregunta de las que recibimos que pide que hurguemos un poco en este rechazo a Juvenel en Francia, ¿no? Creo que algo has explicado de cómo es posible, pregunta, ¿no?, que estuviera apartado del mundo de la universidad durante tantos años, ¿no? Habiendo sido pues, no solamente un patriota, sino además una persona de valía intelectual reconocida. ¿Hay alguna cosa más ahí que pasara? ¿Algún movimiento dentro de su entorno intelectual que le pusiera la proa? En fin, pienso que por ahí va la pregunta. Bueno, hay dos cuestiones, una biográfica y una propia del ambiente cultural, de la inteligencia, ¿no?, francesa. Vamos a empezar por el biográfico. Juvenel escribe en 1941 un librito no lo tengo aquí, lo tengo ahí en la otra mesa, no me levanto para atrás, era solo por enseñarles la portada. Se llama Après la défaite. En 1941, Francia pierde la guerra contra Alemania y los nazis, como saben, llegan facilísimamente a París. Juvenel aquí hace una crítica durísima, pero durísima, a la política burguesa francesa, a la línea Maginot y a la inoperancia de las élites. Y le da igual cuáles. Entonces, Juvenel culpabiliza a Francia de la derrota. En vez de cargar las tintas sobre los nazis, Juvenel carga las tintas sobre los alemanes y dice, pero vamos a ver, vamos a entonar el mea culpa, seamos honestos, vamos a dejar de echar la culpa a los demás. Y hace un análisis que es interesantísimo sobre cómo dice, una sociedad absolutamente desinteresada por lo que estaba sucediendo en el mundo se dedica a construir Renaults en vez de tanques. Cuando los vecinos de al lado tenían todas las fábricas puestas al servicio de la maquinaria bélica, los franceses estaban disfrutando de la Belle Époque en sus grandes bailes de salón. Una burguesía absolutamente desinteresada de la miseria moral que había en Francia, del deterioro moral que había en Francia y además del sentimiento por lo común. Entonces, esto a Juvenel, este libro, se puede imaginar Francia, con lo que es Francia recién derrotada por los nazis, que Juvenel escriba este libro en 1941, esto le condenó. Un segundo elemento que no es, bueno, el segundo elemento biográfico es que fue espía y entonces tenía una imagen pública de nazi. O sea, Juvenel se paseó por el París ocupado, por el París colaboracionista de la mano de los nazis. Juvenel era un personaje muy conocido que se movía en un nivel
muy, muy, muy elitista, y aparecía en las grandes fiestas, en los grandes salones, vestido, bueno, no vestido, pero con los nazis. Entonces, claro, era muy amigo de Otto Abetz. Es que no sabría poner una imagen que le pudiese condenar más para los franceses. Entonces, Juvenel era el nazi colaboracionista. Esto es un elemento también autobiográfico. Pero luego hay un elemento que es común a Francia. Hablamos de la corrección política en Estados Unidos, pero la corrección política en Francia, y esto es discutible porque es una observación del mundo académico francés, pero la libertad que tenemos en España a la hora de expresar ideas y a la hora de promocionar y movernos, a mi juicio es bastante más grande que la que había en Francia, y una cosa que ya no es subjetiva es que tanto Juvenel como Raymond Aron, como personajes de su cuerda, fueron prácticamente condenados al ostracismo, y Raymond Aron era queridísimo y lo sufrió un poco menos, pero es que aún así lo sufrió mucho. Entonces, bueno, fue un elemento de posguerra, y como un sector de la izquierda cultural, de la inteligencia de izquierdas cultural francesa, realmente era muy excluyente, y lo sufrieron. La purga intelectual que se sufrió en Francia, y yo todavía conozco algunos que todavía la sufren, es muy grande. Entonces, quizás por estos dos elementos se pueda explicar por qué Juvenel, pese a todo, fue. Y sí que digo que el curso inaugural de 1968 en la Sorbona dio lugar a un libro extraordinario que es Los orígenes del Estado moderno, que es una auténtica maravilla para pensamiento político y un manual que es maravilloso. Muchas gracias, Armando. Otra pregunta, y no haremos muchas más, pero si estáis todavía a tiempo de mandar las vuestras. Digamos, hemos clarificado, aprovechando que la siguiente sesión es sobre von Mises, este delinear, que tampoco quiere ser súper preciso, pero entre el liberalismo a la austríaca, el liberalismo economicista y el liberalismo conservador. Pero al principio, en tu introducción, has hecho referencia a que era un liberal conservador, no un conservador liberal. Y desde luego algunos de los conceptos, por ejemplo, sobre todo el tema del bien común, ¿no? que has mencionado como central en su última época, pues es un concepto que bien encaja en una filosofía política conservadora, o por decirlo tradicional, si quieres, en un sentido amplio de la palabra, ¿no? Enraizada en la gran tradición del pensamiento político cristiano o lo que sea, ¿no? ¿En qué sentido no era un conservador? ¿Y con qué figura de su época o de su entorno lo contrastarías para trazar esa diferenciación que, en fin, no es solo semántica, me parece? No es solo semántica, aunque no quiero que aquí se reduzca a un debate nominal, me da igual la palabra, ¿eh? O sea, si decimos que somos conservadores, pues somos conservadores. Pero por distinguir, porque es interesante eso que me preguntas, y porque sí que distingue distintas familias y sí que aporta a la discusión contemporánea de qué estamos hablando y dónde poner los acentos. Bueno, no es una cuestión de comas, pero sí que es una cuestión de acentos. Sí que tiene un aspecto gramatical importante. Por distinguir un liberal, vamos a Tocqueville, que es nuestro personaje común y querido por todos. No es lo mismo un liberal doctrinario que un reaccionario en la Francia de 1830. No es lo mismo un Chateaubriand que un Bonald. Entonces, Chateaubriand sería, por entendernos en el mundo de las ideas, Chateaubriand sería más un Constant, y Constant no es un Bonald, y Bonald no es un Constant. Entonces, por poner familias, pues si Constant es un liberal, entonces, si Constant es un liberal, entonces Bonald es un conservador. Entonces, por eso Bonald y compañía son los que escriben en el periódico Le Conservateur, ¿no? El conservador. ¿Vale? Entonces, eso, una familia de la época de Tocqueville. Los liberales doctrinarios, a mi juicio, no serían conservadores, ¿no? En la época de Juvenel, el primer libro con el que sale, animado por su padre, es La vie de Zola, o sea, la vida de Zola. Y Juvenel entra directamente. O sea, su primera aparición pública es el caso Dreyfus. Entonces, Juvenel se distingue claramente de un Morras. Entonces, si me dices, vamos a poner nombres en vez de ideas, pues a Juvenel no simpatiza con el morrasianismo. No es eso. ¿Puedes delinear brevísimamente, por si a alguien le falta el contexto de saber de qué estás hablando históricamente, de Morras y la acción francesa, supongo? Es difícil. Lo que pasa es que es súper importante, como sabes, y me alegro de tu pregunta,
porque está hoy también en el debate en España. Si queremos calificar partidos políticos dentro del amplísimo marco de la derecha española, estas preguntas son las que afectan. O sea, Vox, PP, Ciudadanos, y dices, ¿en qué espectro, en qué arco nos estamos moviendo? Pues esto también ayuda, ¿no? También a clarificar, hombre, son partidos vivos, se están haciendo, pero también a ellos les puede ayudar a hacerse y decir hacia dónde voy. Te diría que el conservadurismo en las familias estas que hemos dicho, ¿no? El siglo XIX, Bonal y más tarde Morras, sería más partir de un identitarismo, por entendernos en términos contemporáneos, un identitarismo de corte comunitarista. Entonces la comunidad tiene una identidad ya formada. Jouvenel, como Constant, como Tocqueville, diría la identidad de la comunidad se va formando por el propio roce de la comunidad. Entonces la comunidad no tiene la necesidad de diferenciarse de otra comunidad, sino que la comunidad lo que sí que necesita es libertad para seguir viviendo y seguir formándose. O, en términos más filosóficos, el pensamiento liberal al que pertenece Jouvenel como Tocqueville es un pensamiento más histórico, como dice Luis Díaz del Corral, es un pensamiento más ligado a la historia, y el pensamiento conservador es un pensamiento más ligado a la filosofía. No sé si crees que es muy difícil tu pregunta, Ricardo. Pero, y te pincho un poco para que, claro, los que quizá hay alguno que con las referencias históricas no se sitúa bien, pero que si proyectas esto sobre los debates actuales sí lo van a entender. ¿En qué sentido tú dices esto puede ser útil para que los partidos que tenemos actualmente en España en el espectro del centro-derecha, que no son todos, pero son algunos, ¿en qué sentido piensas que ayuda a clarificar los posicionamientos, la misión y las posibles interacciones de esos partidos? Y yo creo que con esta última cosa y alguna conclusión que después quieras hacer tú o alguna recomendación de lecturas, ya tendremos que irnos. Vale, estaba temiendo, Ricardo, ya pinchándome que me vas a preguntar por las batallas culturales. A ver, simplificando, podría haber una derecha más centrada en la defensa institucional de la convivencia, en la defensa de las instituciones, es decir, en la defensa del marco dentro del cual hay una libertad en blanco donde cada uno puede hacer, y hay otra derecha más concienciada de que lo que hay que defender es lo que está dentro del marco, porque hay otro que desde fuera lo está pintarrajeando y estropeando. Entonces, hay una derecha que es más institucional y hay una derecha que es más identitaria. Y por identitario, ahora justo no lo utilizo, antes sí, pero ahora no querría utilizarlo en sentido despectivo. O sea, hay una derecha que defiende más la identidad y hay una derecha que defiende más las instituciones. Yo no creo que sea incompatible. Mi opinión es que no creo que sea incompatible. No se puede defender una cosa sin la otra. Las instituciones por sí solas se caen y las identidades por sí solas no se defienden. Pero hay una que carga más la cuestión sobre la identidad, la defensa de la identidad y la necesidad de defendernos frente a los que nos atacan, y hay otra que centra más la cuestión en las instituciones y la defensa del marco constitucional del 78, de la Unión Europea y de la ley y del Estado de Derecho. Muchas gracias. Bueno, yo creo que si tienes tú ahí a mano tu propio libro sobre Bertrand de Jouvenel, que si tienes la gentileza de enseñarnos en pantalla, la gente a lo mejor puede tomar nota de tu libro, pero si hay alguna otra, ya has hecho alguna recomendación, ¿no? de qué libros leer, pero si quieres redondear esto, si hay algo que te ha quedado por decir. Bueno, te diría que no había venido a hablar de mi libro, pero es mentira porque lo tengo aquí preparado. Claro. Escribí esta cosita. Entonces, sí. Pero no recomiendo esto para iniciarse en Jouvenel. O sea, si tu pregunta es cómo iniciarse en Jouvenel, depende un poco del interés de cada uno. Ya he dicho que el librito La civilización de la potencia es delicioso y es cortito. Si se quiere conocer al Jouvenel más de combate y uno está más concienciado de la necesidad de ir contra el Estado porque nos invade y nos machaca, el libro El poder es una delicia de lectura y está muy bien. Un libro más serio para aquel que tenga ya una primera aproximación al pensamiento político y le cuesten menos las ideas políticas sería La soberanía. Es como su libro serio. Y sin embargo, mi libro favorito es La política pura.
Es donde explica todos los vínculos del individuo, las categorías políticas, tal. Pero es un libro que es como un mosaico, va comparando, metiendo ideas y es un libro de difícil lectura. Entonces, digo que es mi favorito y, sin embargo, no lo recomiendo. Perdona que te rompa la cintura, Armando, pero es que me pasan por WhatsApp una pregunta que por alguna razón yo no veo en el chat y que te voy a trasladar, ¿no? ¿Creía Juvenel que era posible la construcción de unos Estados Unidos de Europa? ¿Cree usted posible que es posible llegar a unos Estados Unidos de Europa sin voluntad de unión política por parte de los Estados soberanos? En fin, otra dimensión del debate que creo que afecta también a la divisoria entre familias liberales y conservadoras. Pero ahora sí que me levanto, Ricardo, si me des la pregunta, porque os voy a enseñar un libro. Perfecto. Dadnos un minuto. Y perdonad que había hecho la pregunta, pero en mi chat no aparecía. Gracias por la pregunta. Decía, no podía hablar de todo, pero escribió, creo que es 1927, déjame que lo compruebe, 1930, en 1930, Sí. hacia los Estados Unidos de Europa. Y luego escribió El despertar de Europa. Es un tema que, ten en cuenta que Juvenel es hijo de Henri de Juvenel, que es el fundador de la Sociedad de Naciones. Es una persona que tiene una educación aristócrata en el sentido del siglo XVIII. O sea, Europa es un país y los Estados miembros son provincias. O sea, Juvenel se ha criado en esto. Juvenel hablaba inglés, francés, alemán, había viajado por toda Europa y había nacido en ese ambiente ilustrado. Checoslovaquia se fundó en el salón de su madre. ¿Vale? Entonces, Juvenel creció, lo vivió en los poros. Entonces, si hay algo que Juvenel odiaba, era el nacionalismo. Si hay algo que jamás podía pasar por su lado, era que la identidad se refuerza con la exclusión. O sea, Juvenel dice, pero si es que yo soy europeo y es que mi identidad se refuerza en el diálogo, en el contacto con otros y en la apertura. Y no solo eso, sino que además, yo creo que está citado en el PowerPoint, él decía que decía en los años 30, en este libro hacia los Estados Unidos de Europa, que Francia no crecería económicamente sin una Europa unida, que Francia no tendría una unidad moral, en el sentido que hemos dicho, sin una Europa unida, que no habría paz sin una Europa unida. Y escribe en 1930, o sea, cuando ni siquiera está todavía el nacionalsocialismo en el poder. Entonces, desde luego, sí, no sé si exactamente la pregunta era si Juvenel era europeísta, pero desde luego era un hombre con una grandísima conciencia de Europa y con la necesidad de, al igual que están los Estados Unidos de América, vers les États-Unis d'Europe, o sea, crear los Estados Unidos de Europa. Era uno de sus grandes proyectos de juventud fue ese. Muchísimas gracias, Armando. A mí se me queda una pregunta en el tintero, pero que simplemente voy a anunciar porque creo que más que responderla tú sería trabajo para casa de los que estamos aquí, que es qué pensaría Bertrand de Juvenel hoy, ¿no? Ante los retos que hay ahora, ¿no? Bertrand de Juvenel se quedó en unos problemas y le dio unas soluciones en su momento. ¿Qué nos diría hoy ante nuestra situación? No te pido que lo respondas porque así cada uno se lee los libros de Bertrand de Juvenel que has sugerido y puede llegar a su propia respuesta. Muchísimas gracias, Armando. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, sobre todo los que habéis hecho preguntas. Y antes de despediros, simplemente quería recordaros que la próxima sesión será el 13 de noviembre, como ya he dicho, con Juan Torras sobre Ludwig von Mises, el famoso economista de la escuela austríaca y gran liberal. Y además tenemos el próximo evento del club, será en esta serie de encuentros que estamos haciendo en el Círculo Ecuestre en Barcelona, estos sí presenciales, el 29 de octubre con Elisa de la Nuez. Muchísimas gracias, Armando. Gracias a todos. Gracias a la Fundación Konrad Adenauer y hasta la próxima. Gracias a vosotros y gracias a todos. Un abrazo. Bueno, nos vemos.